tal? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión les quiero compartir la receta para una de mis sopas favoritas, la sopa de papa y poro. Queda deliciosa. Acompáñame y vamos a cocinar. Como siempre, al final del video tendrán la receta completa con todos los ingredientes. ¿Listos con mandil y todo? Vamos a comenzar. Aquí tengo un poro. Vamos a quitarle la parte de aquí arriba. Ok. Y le vamos a trozar también la colita, como por aquí, que nos quede la parte tierna del poro. Ok. Esto es lo que vamos a usar. ¿Sale? Lo vamos a partir por la mitad. Y una vez que está por la mitad, lo vamos a partir en medias lunas, que no quede muy cortito, que no quede muy delgadito, que quede así. Okay. Listo. Vamos a reservarlo en un bowl aparte. Ahora vamos a picar en otro bowl 2 jitomates saladet. Que sus jitomatitos estén lo más maduros posibles, ya que se hace como un tipo de caldillo. Ahorita verán con el jitomatito sofrito, entonces queda muy sabroso. Pero sí necesitamos que los jitomatitos estén maduros, ya suavecitos. Seguimos con las papas. La papa la pongo yo con todo y la cáscara. Si a ti no te agrada con la cáscara, siéntete libre y pélala. A lo largo, voy a procurar que lo vean, que queden algo así como una media lunita. ¿Sí? Finitas, no demasiado que quedan como una hojita, pero sí finitas para que se cuezan rápido. Okay. Si tu papa está muy grande, pártela así. Y después la vamos a trocear. ¿Ves? Pueden quedar un poquito más grandecitas, pero siempre del mismo grosor, para que se vayan cociendo parejo. ¿Saben? Estas papas están muy grandes. La receta es con 3 papas. Esto será únicamente para 2 o 3 personas, así es que solo pondré 2 papas. Ya que las estés picando, si tú ves que es demasiada papa, no importa, deja una de fuera y solo pica 2. Que esta sopa, híjole, nunca se va a quedar. De verdad les garantizo que les va a encantar y que se va a acabar cada vez que la preparen porque es deliciosa. Vamos a picar 2 ajitos, con machucas. Y los picamos finito, lo más finito que se pueda. Cuidado con los dedos, que luego se nos da por quererlos meter para detener el ajo. Y nos damos unas cortaditas de aquellas. Machacamos el que sigue. Listo, pues ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes formados. Vamos a la olla. Ya estamos de este lado. Encendemos nuestra olla, en donde vamos a agregar un chorrito suficiente de aceite de oliva. No se vean codos con el aceitito, que le da muy buen sabor. Ya está caliente nuestro aceitito. Vamos a poner a sofreír nuestro ajito.
El ajo se quema muy rápido, así es que enseguida agregaremos el poro. Vamos a esperar a que quede sofrito. Cuando ya está blando el poro, es cuando vamos a integrar nuestro jitomate. Muévalo enérgicamente para que se separe. Que está como en conchita, empalmado uno con el otro. Y también para procurar que el ajo no se queme. Bajamos a llama media. Ya quedó bien sofrito nuestro poro, no le toma tanto tiempo, son solo unos minutos. Y ahora vamos a hacerle campito al jitomate. Vamos a agregar un poquito de sal para ayudar a que el jitomate se desjugue y se ablande más rápido. Como siempre les recomiendo usar sal de mar en grano. Vamos a permitirle que se suavice un poquito el jitomate y ahorita seguimos. Así es como tiene que quedar el jitomatito antes de verter el caldo de pollo. Se ve así como batidito, no importa. A la hora que ustedes agreguen el caldo, se va a integrar al caldo y va a quedar muy rico. Perfecto. Aquí tengo 1 litro de caldo de pollo. Se lo vamos a agregar. Movemos todo. Y además agregaré 1 litro más de agua. Vamos a ponerle 3/4 de litro para que no nos quede muy aguada la sopa. Ya después que integramos la papa, justo ahora vamos a ver si tiene suficiente caldo. Agregamos nuestras papitas. Sí, le pondré el 1/4 de litro extra que estaba por poner, ya que al hervir se nos va un poco de caldo y no queremos que quede tan espesa. Pues ya estamos listos. Ahora solo hay que poner el resto de sal que falta. No nos mandemos con la sal antes de que hierva, porque podría ser que había por ahí sal pendiente de disolverse y les quede muy salado. Vamos a agregar 2 pizcas de pimienta negra, o le pueden poner la pimienta gorda si gustan. Yo la prefiero molida porque quien se llega a encontrar la pimienta gorda no es tan agradable a veces. Y agregaré así aproximadamente 1 cucharadita de perejil seco. La vamos a cubrir y la vamos a dejar aquí hasta que veamos que empiece a hervir. Contamos 8-10 minutitos para dar tiempo a que la papa quede súper bien cocidita.
sin quedar aguada o desbaratada. Hay que estar al pendiente. Depende mucho de la altura a la que estés y del clima. Ahorita está haciendo fresco, no está muy cálido el clima. Si tú estás en un clima muy cálido, solo déjala hervir 5 minutos y checa tus papitas. Pero bueno, después de todo este show, los veo aquí en cuanto comience a hervir. ¿Listo? Ya está hirviendo. Bajamos la llama. Movemos un poco. Y ahora volvemos a cubrir y la dejamos aquí 5 minutos y regresamos a checar cómo van nuestras papitas. Listísimo, ya pasaron los 10 minutitos. Vamos a remover. Como vieron, se redujo el caldo. Por eso es que siempre dejen un poquito más flojo el caldo para que no les quede muy apretada la sopa. Vamos a ver qué tal está el sazón. Siempre hay que probar cómo estamos de sal. Pues fíjense qué chistoso, que ahora sí me faltó sal. Vamos a ponerle un poquito más. Siempre agreguemos de a pocos porque si no podemos salar la sopa. Y recuerden que la papa la absorbe de volada. Así es que váyanse a tiento con la sal. Poco a poco. Y fíjense que el saborcito se me antojó para combinarlo con una pizca de orégano. Vamos a checar las papas cómo quedaron, si ya está cocida. Está perfectamente cocida. Así es que es hora de apagar la llama y servirnos un delicioso plato de sopita. Listísima la sopita de poro y papa. Queda deliciosa. De verdad les recomiendo esta receta. Los ingredientes más económicos, la forma más sencilla de preparar, pero es una exquisitez. Si aún no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita, así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.